¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal, y lo digo de verdad, humilde canal, porque nuestras pretensiones siguen siendo las mismas que el primer día que nos propusimos hacerlo, que era dar a conocer a los católicos su religión, darla a conocer y que no se fueran al protestantismo. Porque hay muchos canales muy grandes hablando, que una cosa que a mí me gusta mucho, que evidentemente, que es defender nuestra religión, pero sobre todo la propuesta que yo le hice al sacerdote, a mi sacerdote, fue para los que están y podamos ayudar nosotros en nuestra pequeñez, sino en nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, que nace los milagros, que los que están ya en la iglesia que no se vayan y que se informen y que se sientan orgullosos de lo que son. Hoy vamos a hablar, a seguir con esta pequeña vídeo, voy a hacer un par de vídeos, para recordar a estos grandes sacerdotes y obispos de la evangelización de América, obra hecha por el Espíritu Santo utilizando a hombres comunes. Pero estos grandes hombres, el primer vídeo fue de Fray Junípero Serra, como ya sabéis, y hoy casi nadie también, Fray Bartolomé de las Casas. Comenzamos con lo que va primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1474 y falleció en Madrid en 1566. Religioso español, defensor de los derechos de los indígenas. Católico, un español que fue para allá a matar a los indios y robarse el oro, que es la leyenda negra, ¿no? No, todo eso es mentira. Esa leyenda negra fue creada, en primer lugar, por Francia, en segundo lugar, por Inglaterra y los Países Bajos, porque ellos tenían la imprenta. Acuérdense también que todas estas cosas de la evangelización tenemos que tener una cosa en mente. En primer lugar tenemos una cosa en mente, que es que España era la potencia del mundo, como es hoy Estados Unidos, y las que querían derrocarla eran Francia, Reino Unido y los Países Bajos. La única manera que encontraron, porque militarmente era imposible, la única manera que encontraron era hacer lo que llamamos la leyenda negra. Es decir, básicamente que los españoles fueron a América, mataron a todos los indios y se robaron el oro. Esa es la leyenda negra. No es falso, porque si tú vas de Chile hasta México hay indios. Tú vas en los Estados Unidos, en todos los estados de nombre español hay indios. Ahora, vete a Jamaica, donde estuvieron los ingleses, no hay indios. Vete a las 13 colonias en Estados Unidos, no hay indios. A Aruba, no hay indios. A Tasmania, no hay indios. Donde estuvieran los ingleses, no hay indios, porque ellos tenían un lema que dice así: el único indio bueno es el indio muerto. Lo decían los ingleses. O sea que los españoles no mataron indios. Evidentemente, esta evangelización fue hecha, porque me niego a llamarla conquista, porque no fue conquista. Esta evangelización fue hecha en primer lugar por nuestro Señor, es verdad, utilizando a hombres sencillos, porque los españoles no éramos mejor que los ingleses, ni mejor que los franceses, ni mejor que los de los Países Bajos. Pero sin embargo el Señor agarró a los españoles y los llevó para allá. Y los españoles, como eran católicos y nuestros reyes eran los reyes católicos, ellos lo que hicieron fue evangelizar. Porque en el primer viaje de este señor que descubrió América, cuando regresó, trajo indígenas. Se las presentó a la reina Isabel I de Castilla, se las presentó. Y la reina le metió una bronca, pero tremenda, una bronca tremenda. Le dijo: vuelve, fíjate tú que había descubierto América, vuelve y llévalo a su tierra. Yo soy católica, yo no soy inglesa. Para que veáis. Le metió una bronca pero tremenda en toda la corte, que le dijo: no me vuelvas a traer un indio, esos indios hay que respetarlos. Ella, Isabel I, habló con el Papa para saber que esta nueva gente, si tenían alma. Fíjate, esta gente en 1400 que preguntaban si tenían alma. Querían saber si esta gente era alma. Y el Papa hizo una bula, que no recuerdo su nombre, ya lo diré. Hizo una bula que dijo que si tenían alma había que ser evangelizados. Y tenían alma.
El problema es que los ingleses, eso del alma les daba un poco igual. Bien, seguimos con Fray Bartolomé de las Casas. Nació en Sevilla en 1474, Madrid en 1566, religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Tuvo una formación más bien autodidacta, orientada hacia la teología, la filosofía y el derecho. Pasó las Indias en 1502, 10 años después del descubrimiento de América. En la Española, en lo que es hoy República Dominicana, Santo Domingo, se ordenó sacerdote en 1512. Fue el primero que lo hizo en el Nuevo Mundo. El primer sacerdote del Nuevo Mundo fue Fray Bartolomé de las Casas. No, casi nada. Las cosas de Dios son increíbles. Y en un año después marchó como capellán en la expedición que conquistó Cuba. Seguimos. Conmovido por los abusos de los colonos españoles hacia los indígenas y por la actitud de la extinción de estos, Bartolomé de las Casas emprendió desde entonces una campaña para defender los derechos humanos de los indios. Para dar ejemplo, empezó por renunciar él mismo a la encomienda que le había concedido el gobernador de Cuba, denunciando dicha institución castellana como una forma de esclavitud encubierta. Estamos hablando del año 1514. Señor, que este hombre ya hablaba de los derechos humanos en 1514. En 1514 hablaban de derechos humanos. Por eso te digo yo que esta evangelización la hizo Cristo, no la hicimos nosotros. Insistiendo en la evangelización como única justificación de la presencia española en América. Propuso a la corona española, al rey, reformar las leyes de India, las famosas leyes de India, que en la práctica se habían demostrado ineficaces para poner coto a los abusos de las casas. Proyectaba suprimir la encomienda como forma de premiar a los colonos y replantear la colonización del continente sobre la base de formar comunidades mixtas de indígenas y campesinos castellanos. Es que es increíble, Dios mío, lo que hizo esta gente hacia una economía colonial más agrícola que minera. Para la isla de la Española, hablamos de República Dominicana, dado el hundimiento de la población indígena y su supuesta incapacidad para el trabajo, sugería una colonización enteramente castellana, reforzada con la implantación de esclavos negros africanos cuya explotación consideraba legítima en un exceso de celo por proteger a los indios. Fíjate, él decía que para proteger a los indios que trajeran africanos. El acceso al trono de Carlos I de España. Él pasó a la historia como Carlos I de España pasó a la historia como Carlos V de Alemania, porque él era famoso por eso. Ay, caramba, la alergia. Qué divertida es la alergia. Perdone, sepa perdonarme, ¿vale? El ascenso al trono de Carlos I de España permitió a las casas ser escuchados en la corte, de manera que en 1520 la corona le encargó un plan de colonización en tierra firme, según sus propuestas, pero el proyecto fracasó por la resistencia de los indios, las represalias de los colonizadores y la mala selección del personal. Se enrolaron muchos participantes en el movimiento de las comunidades de Castilla, huyendo de la persecución consiguiente a su derrota. Obligado a transgredir los principios para obtener apoyos locales, acabó por desistir de sus empeños en 1522. Por entonces decidió ingresar en la Orden Dominicana en 1523 por motivos religiosos y estratégicos, pues dicha orden venía defendiendo la dignidad de los indios desde el comienzo de la conquista, mientras que los franciscanos sostenían el punto de vista de los colonizadores. En 1537 y 1538, dirigió otra empresa de colonización en Guatemala, esta vez con más éxito, pues obtuvo el control del territorio por medios pacíficos y desterró de allí la práctica de la encomienda, aunque la tribu indígena
que implantó en su lugar conducía muchas veces a la servidumbre personal de forma de pago, claro, no tenía. Las ideas de las casas tuvieron eco en la metrópoli, donde hacia 1540 se desató el debate sobre los títulos con los que España ejercía el dominio sobre las Indias. De la misma época data la revisión de la legislación de Indias con la adopción de la llamada Leyes Nuevas en 1542 y 43, en las que quedaron reflejados algunos de los puntos de vista lascasianos, la consideración de que los indios como hombres libres que no podían ser esclavizados ni sometidos a trabajo penoso y la prohibición de crear nuestras nuevas encomiendas, disolviendo de inmediato las eclesiásticos y oficiales reales. En 1543, además, Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas, México, aunque la hostilidad de sus feligreses por sus rigurosas exigencias morales le hizo regresar a Castilla en 1547 para no volver nunca. Una nueva controversia sostenida con Juan Ginés de Sepúlveda acerca de la licitud de la guerra contra los infieles, a lo que no hubiera dado a conocer el Evangelio en 1550. Se plasmó en las instrucciones de 1556 que exigieron que los colonizadores españoles una actitud pacífica y misional hacia los pueblos de América, aún no conquistados. Desde 1551 hasta su muerte, Las Casas fue nombrado procurador de indios con la misión de transmitir a las autoridades las quejas de la población indígena de toda América, de toda la América española, insatisfecho con lo logrado y dispuesto a seguir luchando a pesar de recibir pensión vitalicia de la corona española. Las Casas publicó en 1552 una serie de escritos críticos con los que se incluía la brevísima relación de la destrucción de las Indias. En ella denunciaba los abusos de la colonización española con una amplitud de miras incomprensible para su época, pero con una actitud que sería empleada con fines propagandísticos por los enemigos de Habsburgo, contribuyendo a engrosar la llamada leyenda negra. Aquí veis a Fray Bartolomé, que a pesar de estar trabajando para la corona española, no se vendió. Él fue fiel a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el cronista de los abusos que había con los indios. Hay una nueva edición de la brevísima relación de la destrucción de India, reivindica la figura del teólogo y obispo del siglo XVI y precursor de la defensa de los derechos humanos. Fue él el precursor de los derechos humanos. La verdad que este señor fue increíble. En su época se ganó la antipatía, el menosprecio y hasta el odio de conquistadores y colonos españoles. Su defensa enérgica de los indios, que sufrieron todo tipo de explotaciones y abusos, de atrocidades y barbarie en las primeras décadas de la conquista. La española, centroamericana y Cuba convirtieron al fraile dominico en el blanco de las iras de aquellos que buscaban oro y riqueza a cualquier precio. Podría decirse que de Las Casas fue el encomendador propietario de las tierras antes que fraile, y por ello había sido testigo y protagonista en primera fila de los ataques contra los indios. El problema es que muchas veces la gente que iba para allá era gente que iban en busca de riqueza, ¿entiendes? No entendían lo que Fray Bartolomé decía de evangelizar primero, evangeliza primero y luego ya buscamos, ¿no? Dice así: tras participar durante unos años en guerras de conquistas y después de haber disfrutado de las explotaciones agrícolas y mineras, intentó sin éxito algunas reformas. Todo fracasa por la imposibilidad de resguardar estos experimentos del acoso colonizador. Explica el historiador José Miguel Martínez Torrejón, quien añade: es entonces cuando Bartolomé se hace dominico, se encierra en un convento y emerge convertido en el activista político que sería durante el resto de su vida, ocupado en documentar los abusos, denunciarlos y agitar a todos los que quisieran oír e incluso a los que no quisieran oírle. Tenemos que darnos cuenta que este señor trabajaba para la corona española, directamente para el rey. Y aún así le dijo: mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. Primero evangeliza.
Aquí tenemos a Martín Torrejón, es profesor de Queen's College en la Universidad, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York e investigador de la historia cultural de España y Portugal como experto en la vida y obra de San Bartolomé de las Casas. Ha estado a cargo de la nueva edición que se titula Brevísima en relación de la destrucción de las Indias, que ha publicado recientemente la editorial Cátedra, obra fundamental del fraile, junto con su Historia de las Indias. Se trata del primer alegato público impreso en 1552 que alza la voz contra los desmanes de los primeros conquistadores. Bien, dice así, este es el libro, os lo pongo por aquí para que, bueno señor, vaya, ya se me fue, a ver, no, esta no era la otra de abajo, perdón, pero se me fue se me fue la página, no me puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me fue la página? Dios mío. No. Voy a pausar y voy a buscar la página porque no quiero perderla. Disculpen, mira, este es el libro que está hablando Fray Bartolomé de las Casas, se dice así: Brevísima relación de la destrucción de las Indias, por la edición de José Miguel Martínez Torrejón, y es Cátedra, letras hispánicas. Aquí lo podéis ver, a ver si se ve así, no, mejor así, letras hispánicas. Voy a ver si me puedo conseguir este libro, pero otra vez. Ok, voy a ver si me puedo conseguir este libro, porque me interesa un montón. Entonces, dice así: de las Casas sabe de lo que habla, y su contundencia no ofrece duda. Así lo relata en su libro Causa por la que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas. Ánimas significa de indios. Los cristianos han sido solamente por tener por su fin último el oro. Eso es lo que yo decía, que al principio iba mucha gente caza tesoros y cosas de esas. Y henchirse de riquezas en muy breves días y subir a estados muy altos y sin proporción de su persona. Conviene saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor en el mundo, que ha sido la mayor que el mundo pudo. Espérate un momento porque está mal escrito aquí. Ha tenido que ser la mayor en el mundo ser pudo, o pudo ser seguramente, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, y la gente tan humilde, tan paciente, tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto, ni de ellas han hecho cuenta, ni estima. Se podía decir más alto, pero no más claro. Y sus quejas llegaron a la corte para indignación de los encomendadores y colonos, que desde la primera hora intentaron por todos los medios, incluso amenaza de desprestigiar a Bartolomé de las Casas y bulos con mentiras. Ahora bien, lo sorprendente de la huella del fraile y cronista estriba en que estas acusaciones, por lo que podíamos calificar de antipatriotismo, acordaros de esto, han alcanzado hasta nuestros días. Así pues, de las Casas, un teólogo y filósofo, ha llegado a ser obispo de Chiapas, en el sur de México, fue denostado de la historiografía conservadora a través de los siglos, insultado como un propagandista de la leyenda negra contraria a los intereses de España. Proscrita en ocasiones su obra cultural oficial, como la época de las dictaduras del franquismo incluida, de las Casas ha sido en algunos periodos más estudiados y admirables en el extranjero que en España. Fíjate tú. No en vano se le considera entre los historiadores de prestigio un precursor del concepto de los derechos humanos, aunque han pasado 500 años después de su denuncia. Su obra sigue en la tela de juicio en la etiqueta de los antipatriotismos, funciona todavía como argumento válido para la derecha a la hora de silenciar el libro de La brevísima relación de la destrucción de las Indias al margen de los derechos históricos. Es que este es el problema. El problema es que él no se casó con nadie, él servía a Cristo, punto. Y él vio lo que vio y lo dijo. Pasa que, claro, a la gente no le gusta la verdad. Como dijo Cristo, la verdad no le gusta. Autor de una
muy completa introducción histórica, esta nueva edición de Martín Torrejón se subleva como, o se centra en la pervivencia de las falsedades sobre de las casas. Está claro, señala, que difundir bulos es siempre rentable porque, por más que se les desmienta, siempre queda algo. Alguien que se los cree, a pesar de que evita dar nombres concretos de historiadores o instituciones. Parece evidente quienes defienden hoy esta leyenda rosa de la colonización española tan alejada de la verdadera historia. El problema es que hay una leyenda negra, que los españoles fueron para allá, mataron a todo el mundo, tal. Evidentemente la colonización o evangelización fue hecha por hombres, no por ángeles. Evidentemente somos imperfectos. La cosa es la siguiente: él dijo la verdad. Él dijo la verdad. Y no le gusta a la gente. Por eso hoy en día Fray Bartolomé de las Casas es tan controvertido, incluso para los españoles mismos, porque dijo la verdad. Bueno, aquí tenéis otro vídeo más de estos grandes sacerdotes que en esa época era tan fácil matar a una persona como hoy en muchos sitios. Y él aún así, aún trabajando para la corona, aún pagándole la corona una paga vitalicia, aún así dijo la verdad. Eso es lo que nos tenemos que quedar. Aún así dijo la verdad. Y con eso nos tenemos que quedar. Familia, un beso grande, que Dios los bendiga y los cuide mucho. Y viva Cristo Rey, y viva Santa María siempre Virgen. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. ¿Vale?